Y ahora vamos a conversar sobre cómo es eso de dibujar animales. Para eso os presento a Cintia Martín Esteban, que es ilustradora, es la editora de Ediciones Tralarí, fabricante de artilugios fantásticos, digamos, y durante este rato va a ser sacapuntera o sacapuntistas, no sabemos muy bien cómo se dice. Sacapuntera, sacapuntista, sacapuntera. Pues venga, os dejo con Cintia. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Los ilustradores normalmente hablamos poco y digamos que dejamos que sean las imágenes las que hablen por nosotros. Y hemos tenido una pequeña crisis con un PowerPoint que hemos solucionado rápidamente porque hay aquí un equipo estupendo técnico que nos ha ayudado a que ya podáis observarlo, porque me parece que presentar a estos tres ilustradores que me acompañan sin ver sus imágenes a la vez, bueno, pues es hacerlo mal y contar la mitad. Me gustaría presentar en primer lugar a José Manuel Onrubia. Ya he dicho que las palabras no es muy fuerte, entonces intentaré no crear palabras nuevos. Pero José Manuel Onrubia coloca frente al espejo a sus modelos para que nos muestren sus mejores poses. Sus dibujos nos ayudan a ver detalles y posturas que estos animales, casi siempre esquivos, no nos suelen dejar apreciar. ¿Cómo logra hipnotizar a esa ardilla y a ese pájaro en vuelo? Yo espero que él nos conteste pronto a estas cuestiones. Su trabajo representa nuestro entorno cercano y lo pone en valor, recordándonos a los foráneos la riqueza de nuestro territorio. A los forasteros les descubre nuestra flora y nuestra fauna, gracias a ese minucioso y realista trabajo de línea. Su paleta de colores se nutre de la realidad y recoge el azul celeste o el añil del cielo castellano, el siena o los tostados para el plumaje de los pardales y el verde hierba de la ribera de los ríos y los canales. En su técnica, los colores son manchas que realiza con acuarela, manchas transparentes, como podéis ver aquí con este pájaro precioso encima de la valla, y las líneas se marcan con tinta o lápiz de grafito. El siguiente ilustrador que me acompaña es Gusti. Y bueno, tengo que decir que cuando miramos los dibujos de Gusti seguramente no podamos evitar una sonrisa. Su trazo de formas esenciales nos puede recordar la espontaneidad de los dibujos de los niños, pero cualquiera que haya recogido un lápiz para intentarlo sabe que no hay nada más difícil que recuperar esa frescura y aprovecharla al servicio de la composición. ¿En qué momento decidió desaprender? Aunque sus animales tengan el rol que les corresponde como tales, sus ojos son expresivos y reflejan emociones humanas como sorpresa, alegría, rabia o tristeza. ¿Ves? Esta mosca preciosa. No pone límites a su paleta de colores y deja que esté al servicio del conjunto del libro. Y por último, de Esther García me gustaría destacar ese trazo precioso, preciso, elegante y suave que hace que sus dibujos sean muy reconocibles. La sobriedad de sus composiciones ayuda a la expresividad del conjunto. Sus animales son siempre reales y refleja con detalle cada forma de su anatomía. Pero el juego comienza cuando los viste con ropa humana, sin perder sus rasgos animales. A ver si sigamos hablando. Es, por ejemplo, aquí. Lo que genera un efecto de extrañeza al servicio de la historia. Su paleta de colores es muy reducida y deja que sea el trazo protagonista. ¿Cuándo renunció al color? ¿Cuándo decidió que el contraste del negro a blanco podía sustituirlo? Bueno, de estas primeras preguntas que lanza ahí, me gustaría completarlas. Me gustaría que ahora la primera parte de cada uno pudiese hablar un poquito de su trabajo,
para luego entrar en preguntas a lo mejor con más enjundia en las que podamos explayarnos bien a gusto. Pero me gustaría empezar con, bueno, una descripción, el final de una descripción que he leído en la guía de libros. Como veis, los ilustradores también somos... que dice así, dice de un libro: es educativo, fácil de leer y con bonitas ilustraciones a color. Entonces, bueno, tenemos aquí 3 estilos muy diferentes de tratar la ilustración, y sin entrar todavía en el tema de animales, sí que me gustaría que nos contaseis un poco cómo es vuestro trabajo y, bueno, si queréis ya empezar a tratar de animales. Dicho, es fenomenal, vamos viéndolo. ¿Quién empieza? Gusti, ¿te animas? A ver, cierro esto y en teoría... Esta puede ser. Sí. Pero creo que está abierta. Ah, esta. Sí. Perfecto. Y esto se pone aquí. Es que no sé por qué no. Aquí creo que tienes que poner. Ahí. Ahí. Ahí estamos. Gracias. Y esto va para abajo, ¿no? Sí. Ahí, ahí. Bueno, sí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Soy Gusti y la verdad que me gusta mucho el tema este. De siempre me gustaron los animales, sobre todo los grandes mamíferos, siempre me gustaron. Pero terminé trabajando con pájaros, o sea, mucho tiempo. Todavía sigo colaborando con temas de conservación, sobre todo del cóndor en los Andes, del águila arpía, y me cambió bastante la vida todo eso. Cuando estuve buscando imágenes para presentar, en realidad no tenía preparado así una charla, pero mirando las imágenes les voy a contar algunas cosas que quizás son curiosas para algunos, por lo menos son curiosas. Que tienen que ver con la relación de los animales con el dibujo y conmigo mismo, ¿no? Por ejemplo, si tengo que dibujar algún libro de algún animal, si es un animal que lo puedo encontrar en el campo, suelo ir al lugar a ver si lo puedo dibujar en su hábitat. A veces no, es muy difícil, no me puedo ir a África o vete a saber dónde, entonces me voy al zoológico y dibujo los animales. Y una cosa que he descubierto es que con los animales, para poder dibujarlos hay que entablar una relación así como entablamos las personas. Y cuando lo digo, por ejemplo, que también doy clases y a veces llevo alumnos a dibujar, les digo, pídanle permiso a los animales para poder dibujarlos, ¿no? Y se ríen y bueno, digo, no cuesta nada, no pasa nada cuando vas a casa de alguien, pedís permiso, yo qué sé, para abrir la nevera. Con los animales es lo mismo y funciona. O sea, los animales de golpe están ahí como escondidos, no sé, tú les pides permiso, le pedís por favor que se ponga en una posición mejor para que lo puedas dibujar y el animal termina poniéndose, pruébenlo y después me cuentan. Es bastante interesante. El tema de las técnicas que siempre llama mucho la atención. Este libro lo hice hace el año pasado en noviembre, en una semana, porque la escritora, una gran amiga, se estaba muriendo y me pidió como último deseo que podía, y es la historia del señor Sapo. Entonces ya el título, ¿no? Señor Sapo. Esto es casi lo máximo que puedo llegar a humanizar a un personaje, es decir, un sombrerito, cosas que no afectan mucho y quizás algunas posturas un poco humanizadas, pero después, entonces en este caso lo hice con acuarela, que me resulta para dibujar, por ejemplo, en el campo, en la naturaleza, la acuarela me va muy bien, me permite llegar a lugares que con otras técnicas me es más difícil. He hecho animales de todo tipo y con todo tipo de... Siempre se me manifiestan los animales. Esto es un libro que se llama Basurarte y es todo con basura y siempre aparecen animales, ¿no? O sea, tengo ahí una lata de
de gasolina vieja y con una tapita de yogur ya tienes una vaca, ¿no? O sea, no busco hacer una vaca. La vaca me aparece, pues una vaca podría haber sido otro animal. O sea, siempre me aparecen los animales. El león normalmente siempre se lo asocia al rey león. A mí me vienen dos asociaciones que veo mirando con un poco hacia atrás. Me viene también el mundo del circo, ¿no? O sea, el elefante, el león, son animales que muchas veces los asocio a temas del circo. Otra cosa que se manifiesta cuando dibujo a los animales es algo que tiene que ver, por ejemplo, con mi paternidad. Soy papá de 2 hijos. Y entonces no es que humanizo a los personajes, pero sí que en este caso el león se olvida de ir a buscar a los leoncitos al colegio, ¿no? Y eso es algo que me pasó a mí en mi vida, ¿no? Entonces lo reflejo de golpe en la ilustración. El elefante encadenado habla de un elefante tan grande como él, si haría con toda su fuerza, podría seguramente romper la cadena. ¿Por qué no la rompe? Porque de pequeñito lo intentó y no pudo, ¿no? Y entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con que uno cuando es papá le quiere enseñar a sus hijos un montón de cosas, pero también le enseña todas las cosas que él no pudo hacer sin darse cuenta. O sea, lo cargamos con todas esas emociones. Y bueno, ahí se manifiestan. O sea, yo me veo reflejado ahí, que soy ese papá que de golpe ya no puede romper esa cadena. Ahí está el elefantito, bueno. Ahora estoy haciendo este libro que es el Camello Alberto. Quizás se llamará de otra forma, ¿no? Todavía no sé si, espero que lo publiquen algún día, que es un camello con 3 jorobas, ¿no? ¿Por qué 3? Bueno, tengo un hijo con síndrome de Down y está el tema de la trisomía 21, entonces yo meto esas cosas ahí. No tiene nada que ver con lo que va a pasar en la historia. O sea, desde hace muchos años, sobre todo desde que nació mi hijo, estoy haciendo trabajos de inclusión, o sea, estoy como un activista desde el dibujo, desde el arte, trabajando en la inclusión, y entonces me salen historias que tienen que ver con la inclusión, con lo diferente, etcétera. Estas son mis libretas de viaje. Tuve la suerte de de ir a Francia a un castillo y ver una exhibición de vuelo de rapaces, así como hay en Cabárcenos o en Fuente D, me imagino que seguirán. Y me enamoré de las águilas y dije, si volverían a ser, me gustaría ser ese señor con el guante y que aparezca el águila o el halcón o todo en mi brazo. Dicho y hecho, al año siguiente estaba en Cabárceno volando pájaros. Tuve 2 años trabajando en Cabárceno, 7 años trabajando en el Sindáligas en Barcelona. Aprendí inglés estudiando todo, taxidermia de no sé qué, todo sobre pájaros. Mi vida versó y me cambió la vida. Debo agradecer a las águilas a día de hoy todavía el cambio, ¿no? Entonces me fui a la selva a trabajar con el águila arpía, que es el águila más poderosa que hay en el planeta, y es una suerte poder participar y haciendo dibujos, o sea que luego servían para algún tema, ¿no? Estos son una época, me hice muy amigo de un fotógrafo del National Geographic, el Andoni Canela, y íbamos juntos a él a hacer fotos y yo a dibujar. Era genial porque él, o sea, me decía, ahí están todos los rebecos, yo no veía nada, pero él los veía. Y todo al final sí, estaban ahí porque tiene una vista muy... Y bueno, entonces dibujaba animales en la naturaleza. Más que dibujar, están pintados, no hay dibujo ahí, directamente con el pincel y la acuarela. Después, como les digo, trabajé mucho tiempo con águilas, entonces pues dibujo águilas. No intento ser realista, no es lo que me gusta, pero a veces me gusta ponerme ahí un poquito el reto, ¿no? También tiene que ver con una cosa muy espiritual. Los dibujantes podemos crear, somos creadores, somos como Dios cuando estamos delante del papel en blanco. Esta es una hembra de cóndor que había estado atrapada con una trampa de zorro y estaba ahí, yo la pude mirar a través de una rendijita en la madera y la dibujé. Al otro día se murió y entonces la dibujé con su espíritu en la sombra que sale volando, ¿no? Como que todas esas cosas me permiten a mí poder, pues eso, cambiar la realidad. Después, en la selva, trabajando muchos años, estuve viviendo con comunidades indígenas y me metí mucho con el tema del chamanismo y todas las plantas sagradas. Bueno, y vienen todos estos espíritus a visitarme y ahí los dibujo, ¿no? Entonces,
dibujo tipis como los indios Lakota. Entonces siempre dibujo lo que es la naturaleza de forma muy simple. Esto es otro libro que hice, que aquí no salió publicado, que es sobre el lince ibérico. Justamente estuvimos varias veces en Sierra Morena fotografiando al lince, yo dibujándolo. Hice bocetos y después salió un libro sobre los linces y aprovechando dibujar todo lo que es la flora y fauna que hay en Sierra Morena, etcétera, ¿no? Y luego aquí sale un libro. Entonces, siempre lo digo, ¿no? A los que se quieren dedicar a la ilustración, podés mirar un documental y inspirarte para hacer los dibujos, pero estar en el lugar te da unas cosas que no te las da un documental, ¿no? O sea, un lince cuando sale a caminar aparecen un montón de pájaros que empiezan a molestar, la selva se pone como en alerta, todo eso en el documental no te lo muestran. Entonces todo eso se transmite y aparte que te la pasas bien, ¿no? Dibujando. Los gatos, tengo gatos en mi casa desde que tengo uso de razón, bueno, de que llegué a Barcelona más o menos, muchos gatos. Y no sé por qué siempre dibujo gatos. Hace 2 años se murió mi mamá y mi papá con la pandemia y mi mamá antes de morirse veía gatos. Entonces, bueno, ahí empecé a investigar, los gatos tienen que ver con los que te llevan en el Antiguo Egipto al otro lado. Mi mamá tenía esclerosis múltiple, yo pensaba que los gatos le habían comido los pajaritos que tenía dentro de su jaula, que era su cuerpo, etcétera. Ahí están los gatos, y hago muchos gatos. Después me gusta jugar. Si voy a desayunar, de golpe aparecen esos papelitos de Magdalena y enseguida un papelito, y no es que digo, voy a hacer con papelitos, todo me aparece y se manifiesta y lo hago, y es muy divertido. Una foto con el móvil. Dibujo gatos, como ven, libros donde aparecen gatos. Cualquier cosa a mí me sirve para detonar algún animal, unas maderitas estoy jugando, o sea, nunca me aburro, siempre estoy, pero es curioso que siempre aparecen animales, estos animales los hice en Chiapas. Jugar con la silueta de los animales es muy interesante, entonces después con el recorte lo pones sobre superficies de colores así y te da unas cosas muy curiosas, muy divertidas. Otra fuerte inspiración que tengo con los animales son los dibujos, por ejemplo, de los niños pequeñitos o de mi hijo, Malco, por ejemplo. Él dibuja esas no sé si se ve, no se ve nada. Hace mucho. Bueno, él dibuja esas vacas y yo a partir de esas vacas o lo que sea, me salen esos personajes super pop increíbles y la verdad que aprovecho mucho. Tuve épocas que me puse a trabajar con materiales. ¿Por qué? Porque me había mudado y estaba arreglando mi casa y de golpe veo mi tablero, era todo de materiales. Entonces los metí todos en el escáner y empecé a jugar. No están humanizados los personajes, pero sí que tienen como sus caracteres, ¿no? Uno es más así, el otro más espabilado, el otro lo puedes engañar con facilidad, el otro es el listillo. Esas cosas. Empezó con este cuento que era Medio Elefante. Una historia también, que se me ocurren estas cosas raras, de que el mundo se parte por la mitad y los animales quedan todos por la mitad, entonces se van juntando diversas mitades. Este es otro libro. Después, trabajar con material solo, yo necesito dibujar. Me puse, en una época quise ser editor, me fui a la Feria del Libro de Bolonia con un Gusti Manager Director, etcétera, toda esa chorrada. Duré nada, ni 5 minutos de editor. Pero me inventé, había hecho un dibujo de un león y mientras le iba intentando vender no sé qué a alguna editorial coreana, me iba inventando el cuento de Ernesto y así me lo terminé de inventar. Luego Lola, una escritora, me terminó de ayudar a rematarlo. Y me preguntan, ¿por qué esa textura arrugada? Pues simplemente porque recibí un paquete por correo en papel craft y lo hice y lo tiré a la basura. Pero cuando quería hacer el libro, dije, uy, tengo este papel para no manchar otro. Lo estiré y me puse a pintar y me gustó tanto el dibujo que quedó. Así que empecé a agarrar los dibujos y ahí está. Y es mezcla de acrílico con piecitas y cosas así y da su resultado, ¿no? Moscas, no sé, a mí odio a las moscas, pero ya hice 2 cuentos de moscas. Cuando
cuando dibujo, las dibujo así. Después, bueno, la mosca estaba en esa época de pegar cositas y eso. Una historia, yo no me invento nada, todo se manifiesta o son cosas que suelen suceder. Mi hijo mayor, que ahora tiene 23 años, cuando era pequeño fue al baño a hacer popó, me pidió que le limpie el culete y había una mosca atrapada ahí en el váter. En esa época daban Independence Day, que era una película de ciencia ficción de las que a mí me gustan, muy mala pero llena de efectos especiales, y la nave espacial esa que llega a Los Ángeles, y yo me imaginé que para la mosca un culete tenía que ser como la nave de Independence Day, y que pobre mosca, ¿no? Que después le caían los meteoritos, y me lo inventé, o sea, en 5 minutos fui y lo escribí, y después todos mis amigos me hacían broma, me decían, a ti te publican por limpiarle el culo a tu hijo, ¿no? Me decían, ¿no? Cosa que es verdad. Después tengo esta faceta que ya les digo, que es intentar recuperar el espíritu del niño, no solo en el dibujo. Uso unos bolígrafos de estos de muchos colores, esto que se venden, material escolar. Reivindico el material escolar. Se puede hacer buena ilustración con material escolar, no hay que gastarse, porque siempre está, uy, esta hoja me costó un pastón, a ver quién se anima a pegar una pincelada, ¿no? A ver si lo arruino. Es todo material, el cartón donde los dibujos son de cajas de pizza, o sea, me gusta jugar con eso. Y me sale eso. Yo siempre digo que a pesar de la edad que uno tiene, uno no deja de tener 5, 6, 7, 8 años. Conecto con ese niño y salen todas estas cosas curiosas. ¿Por qué hago tanta variedad de estilos? Así estoy, ¿no? Un poco para allá. No, yo digo, como vengo a Argentina, donde ahí para sobrevivir hay que hacer de todo, entonces un poco eso, ¿no? Muchos estilos. Y este me gustó porque justamente aquí tiene que ver en un cuento de unos osos, pero en realidad es el niño que se pone a jugar con el padre y cuando están bajo la frazada son osos y escuchan ruidos y piensan que son los cazadores, pero después salen de la frazada y era el gato, etcétera. ¿Cómo resolví ese asunto tan difícil? Hice un papá grandote, los dibujé al oso y al papá con el mismo pijama, o sea, los dos son humanos y ositos. Y los dos tienen unas... Yo juego mucho con las sombras. La sombra da ese juego, ¿no? De que es una manera de falsear esta ficción o ficción que te plantea el libro. Esto, por ejemplo, es un viaje que me fui a la Argentina y cuando era chico me encontraba a los perros que los habían atropellado en las gasolineras y que me imagino que el dueño, para no sacrificarlo, le hacía como una sillita de ruedas muy kitsch, toda con cositas japonesas y papel de aluminio. Entonces volví muchos años más tarde y digo, ¿qué será de los perros acordeón? Yo lo llamaba perros acordeón. Y de golpe apareció un perro acordeón ahí todo clean, clean, clean. Y bueno, eso es un proyecto, por ejemplo, que no he hecho, que está ahí, pero así empieza. Así salen las ideas. Y mi idea es, evidentemente, que se junten todos los perros, que están hechos polvos, pero con sus artilugios muy divertidos, y que cada uno esté como en una fase del duelo, ¿no? Uno en la negación, la rabia, etcétera. Ahí está. Quizás algún día lo hago, pero bueno, para que vean cómo salen. Tuve 2 años haciendo un tarot de cartas, un oráculo de cartas de animales, y es bastante espiritual todo lo que plantea. Entonces quise hacer como... Y al final no me salió. Entonces encontré un punto que no es muy realista aquí como el maestro, pero tú entiendes más o menos de qué animal se está hablando, ¿no? Estos son... lo mostré más que nada porque el cangrejo se hace policía y me puso en un aprieto, ¿no? Hacer el cangrejo. Entonces le echás una gorrita y tenía como un espejo retrovisor. Esas cosas que los escritores a veces nos ponen difícil el tema, ¿no? Y bueno, ahí está. O sea, es lo máximo que pude llegar. Ya ponerle un traje más de policía al cangrejo no me alcanzaba, ¿no? Perro y gato, para divertirme a veces, como decías tú, de las miradas. En este libro lo más importante son los ojos. Le hice unos ojos como linternas, así gigantes. El otro libro que hago después, hago personajes sin ojos, porque si no me aburro, entonces voy variando. Pero en este caso me servía porque realmente se llevan como perro y gato, y entonces los ojos me servían mucho como expresión. Cuando este niño que quiere ser león, le pongo un leoncito de peluche que lo acompaña. Hago esas cosas así con la relación animales y humanos. Es un libro que hice hace muchísimos años para Japón. Y bueno, los dibujos están hechos así chiquititos en blanco y negro y hechos con fotocopia.
el patito cuac, es una cosa que jugando que me inventé, sin texto, donde uno dice un globito negro, el otro un globito blanco y se empiezan a pelear. Y al final, pues ven una cebra, uno dice negro, otro dice blanco, ven esto, uno negro, blanco, parece un perro dálmata, y negro y blanco, y el perro los caga, les tira y les caga una caquita en la cabeza, y los dos al final se ponen de acuerdo del color de la caquita, ¿no? O sea, muy bueno para trabajar el tema de las diferencias y todas esas cosas, ¿no? Este es un libro que hizo una escritora, Chacabo, que es La liebre y el águila. Como sabía que trabajaba con águilas, me fui 15 días a Cantabria a dibujar águilas reales, liebres también, y todo bien hasta la parte final del libro, porque en realidad la liebre quiere ser como el águila, intenta volar, el águila quiere ir por la tierra como el conejo, terminan los dos, la liebre y el águila hechos polvos, y ahí los tuve que humanizar, ¿no? Ponerla así con muletas, todo, y eso estuve 2 meses ahí sufriendo porque no podía encajar, ¿no? Hacer ese dibujo con lo otro. Cuando hago dibujos para niños muy chiquititos, todo esto lo pensé para venir aquí, si no ni lo pienso. Le pongo gafitas de golpe al gato, ¿no? O sea, no sé por qué. Bueno, quizás porque está en un ambiente humano, no sé, pero bueno, esas cosas que uno hace. Encontré estos ejemplos y ya ahí los dejo. No sé cómo se llega a la pantalla esa. Bueno, por poner algo. Pues, nada, la pantalla esa general. Pero bueno, esta. No. Sí, puede ser. A ver. Sí, déjalo así. Sí. Bueno, pues ahora para que nos hable de su trabajo, paso el micrófono a José Manuel. Bueno, yo le había lanzado una pregunta sobre hipnotización de ardillas. Sé que no las hipnotiza, me ha quedado claro que no, pero sí me gustaría que nos contaras algún detalle de cómo haces tu trabajo, porque bueno, es un trabajo muy técnico y que bueno, es muy difícil. A veces puedes hacer una foto de un animal y representarle en una postura, pero yo he visto tus apuntes y tus croquis y se ve que claramente intentas representarle en varias posiciones, ver el movimiento que hacen. Entonces, bueno, me gustaría que nos contaras un poquito todo esto. Sí. Bueno, muy buenas a todos. Gracias por invitarme a estar con esta gente, con estos monstruos. Y bueno, el mío va a ser un poco más aséptico que lo de, un poco como el sector, exactamente el sector en el que yo he trabajado durante muchos años, que es el de la ilustración destinada a la divulgación, sobre todo de temas medioambientales, casi exclusivamente, y ilustración científica. Entonces, sí que empiezo contando primero cómo llego a eso, porque yo no soy un ilustrador vocacional científico. ¿Perdón? Eso no es algo, en mi caso no es algo vocacional. Yo soy familia de libreros también, por un lado, y yo me he criado entre cómics que me han vuelto loco, libros y cuentos ilustrados, novelas ilustradas, todo aquello que tenía estampitas y santos me encantaba. Y mis dibujos eran viñetas, caricaturas, dibujos humorísticos, pero tuve la suerte o la desgracia de tener un hermano biólogo vocacional, bichero vocacional desde que era un mocoso, que empezó a encargarme unos dibujos para un trabajo de la facultad, luego ya unos dibujos para unos artículos que iba a publicar no sé dónde, luego ya para unas publicaciones más serias, y acabé siendo el ilustrador de cámara del grupo de bicheros raros, de biólogos, ornitólogos, naturalistas, y acabé convirtiéndome en algo así al final, o sea, y pasé antes, sí. Y hombre, realmente tengo que agradecer que me introdujeron en un mundo que a mí la naturaleza me gustaba mucho, pero no como para pensar en dedicarme a algo así, y la fauna también me gustaba, pero no me llamaba exageradamente la atención, a pesar de, bueno, yo me criaba en un pinar prácticamente. Y bueno, pues al final me fueron introduciendo, enseñando, y volvemos a lo de los animales de cercanía. Claro, para mí mis animales de cercanía son todos silvestres, fauna silvestre, condicionada por el lugar donde vivo, que vivo también al lado de un pinar, por mis recorridos diarios, y esos animales cercanos lo son sobre todo condicionado por mi trabajo de ilustrador durante años con esta gente, por cómo me han enseñado a observar todo aquello que me rodea, a disfrutar la naturaleza que me rodea, a respetarla muchísimo,
Entonces, claro, para mí ha sido un enriquecimiento total, tanto el disfrutar de la naturaleza como el de esta gente, claro, que algunos ahora en la actualidad son los verdaderos cracks de la conservación. Entonces, claro, empiezas a hacer dibujos para esta gente, luego ya llega el dinero, por fin empiezas a cobrar algo de lo que haces, ¿no? Porque, bueno, esto es, por lo menos en mi caso y muchos cercanos, es bastante precario y al principio mucho, ¿no? Y claro, ellos no tienen dinero, pues tú menos. Tú para dibujar ya puedes dibujar gratis. Y luego ya empiezan a salir cosas, el boca a boca empieza a funcionar y ya te empiezan a llegar cosas más serias y que te pagan, que son momentos emocionantísimos, ¿no? Y bueno, luego hasta llegar eso, a diferentes circunstancias, sales mucho al campo para aprender, porque una de las cosas más complicadas del dibujo científico, por lo menos para mí, o del dibujo divulgativo, es que, bueno, los mamíferos, por ejemplo, se dibujan bien porque anatómicamente pues los entendemos más fácilmente, pero las aves es un mundo que, aparte de apasionante ahora, es una locura porque no entiendes ni cómo colocan, qué va debajo de las plumas, ni cómo colocan las alas, ni las plumas cómo van colocadas. Entonces, hasta que no entiendes eso y lo ves in situ, todos tus dibujos se desarman estrepitosamente, aunque ellos les sirvieran. Eran muy agradecidos, es verdad, porque todo les valía. Y dije, joder, qué bien. Pero claro, luego la realidad es que hay que mejorarlo, ¿no? Y además luego ya se vuelven muy exigentes, ¿no? Luego ya no vale el piquito, ¿no? Ese pico las deja un poquito largo. Esa cejita es un poquito más. Y entonces son extremadamente puntillosos hasta que ya te entiendes con ellos. Llega un momento que ya después de muchos años, con muchos de ellos sigo trabajando todavía haciendo cosas, y ya cuando hablamos por teléfono, porque claro, cada uno está en una provincia o tal, nos entendemos ya, cuando están contándome algo yo ya lo estoy viendo. Entonces, bueno, hemos llegado por lo menos a ese punto de entendimiento que... Y claro, eso es parte del trabajo. Y luego, además, como consecuencia de todo esto y de la precariedad de la que hablamos, que tienes que buscar trabajos alternativos mientras sigues dibujando, te pasas 2 meses dibujando mañana, tarde y noche y cobras a los 3 meses. Entonces es complicado. Eso me fío que casi todos los ilustradores saben de lo que hablamos, ¿no? En algún momento. Pues acabé, me autorizaron hace muchos años a entrar en un centro de recuperación de fauna silvestre a dibujar animales en vivo. Una ocasión única para alguien a quien le gusta dibujar y a quien le gusta la fauna, ¿no? Y al final acabé trabajando más de una década en un centro de recuperación de animales silvestres, pues haciendo de todo. Dibujar también de vez en cuando. Bueno, nunca dejé de dibujar encargos externos, pero claro, en el centro de recuperación, luego al final lo que menos hacía era dibujar a los bichos vivos, porque sí que he hecho muchas veces cosas relacionadas con las necropsias, con tal, y dices, bueno, cosas muy crudas, ¿no? Que es lo que tiene también el dibujo científico, que dibujas cosas que te parece impensable que alguien quiera dibujarlas, o que quiera hacer un estudio o una publicación sobre ello, ¿no? Es una cosa muy, muy curiosa. Y bueno, y llegamos hasta a la fecha que sigo todavía peleándome. Claro, el problema del dibujo muy serio, muy, muy especializado, es que tú sales mucho al campo y dominas, controlas la anatomía de los bichos, ya sabes por dónde van, por tal, pero continuamente te llegan trabajos de cosas que no tienes ni la más remota idea. Tú ves las mariposas en el campo y qué bonitas, y alguna vez has dibujado alguna, tú ves los insectos y tal, pero alguien de repente te encarga dibujos para un folleto muy específico de mariposas diurnas y otro de nocturnas. Y luego, claro, el trabajo en este sector, en esta especialización, exige un grado de documentación, de información bestial, porque encima hay cosas de las que no hay información ninguna. No hay prácticamente fotos, pese a lo que parece. El tema de las mariposas, a mí, bueno, me ha parecido, ha sido una pelea tremenda, porque no hay de determinadas especies no existe documentación casi, más que la mariposita que está en la cajita del entomólogo, pinchada con un alfiler, y que claro, que en muchos casos está muy deteriorada. Y entonces ahí está tu parte de saber o intentar resolver esos conflictos, y lo consigues al final, ¿no? Porque les gustan y les gustan a los que saben de mariposas. Entonces dices, bueno, maravilloso, he conseguido que el tío al que le gustan y sabe, le guste y no me ponga muchas pegas o no me ponga pegas. Entonces, bueno, esos son los puntos de satisfacción personal grandes, ¿no? Pero es un continuo aprendizaje, claro. O sea, lo que dice Gusti, claro. Ya, si me encargan a mí ahora mismo sobre el cóndor, desgraciadamente no me podría ir a ver al cóndor o a la arpía a Sudamérica. Sería un lujazo, ¿no? Entonces, claro, al final tienes que basarte en tu conocimiento de águilas, que bueno, que si algo me ha servido los años de campear y luego en el centro de recuperación ha sido precisamente para ser capaz de dibujar, bueno, en un momento dado, si tengo que a partir de un águila real, con esa estructura, dibujar una arpía, pues sí que hay muchas similitudes, afortunadamente, ¿no? Sobre lo que dice Cintia, claro, de cómo, claro, tú ves un dibujo ya más elaborado. Claro, cualquier dibujo es eso bastante elaborado, aunque bueno, procede de unos apuntes de campo muy rápidos, que son líneas, curvas, líneas de movimiento, que al final es una de las partes, cuando hablo de aprender a observar, hablo de esas cosas, ¿no? De pararte en segundos. Tu forma de observar las cosas cambia totalmente, condicionada por tu oficio. O sea, ya eres mucho más observador de lo que hubieras sido nunca,
y eres capaz de parar unos segundos a ese bicho que se posa delante de ti, saber dónde los colores, la posición, cómo se mueve, si es más regordito, si hincha el plumaje, si no lo hincha, y desaparece. Entonces, claro, aparte de agudizar el oído de una manera estupenda. Entonces, claro, esos son apuntes de movimiento, que aprendas a memorizar movimientos y luego a basar todo en figuras geométricas muy básicas, y eso es la base de todo lo que ves. Y luego, claro, trabajo en casa. O sea, tú lo que ves es al final el trabajo de que está un par de horas en casa haciendo un reacondicionamiento de los bocetos, ¿no? Y así eso que se me ocurra a bote pronto. Lo que digo, mis especies, mis animales cercanos, todos silvestres, y claro, son el martín pescador, las abubillas, todos los que ves alrededor. Muy fácilmente, mucho más fácil de lo que nosotros pudiéramos pensar, ¿eh? Ayer estaba pescando aquí mismo el martín pescador, aquí al lado, exactamente a unos 100 metros de aquí. O sea, al final aprendes a observar y a ver. Claro. Y es como todo, entrenamiento. Sí, entrenamiento. Claro, viniendo a otra cosa que había salido, lo del humanizar. Claro, a mí, lo de llevar los animales al papel, el gran problema que tuve al principio es que yo procedía del dibujo del cómic, de la viñeta. Y al principio mis dibujos tenían un punto humano. Y claro, está bien, pero le veo algo... Claro, es que está sonriendo como mi vecino. Tal, es que, claro, tal, y sobre todo con los mamíferos. Los primeros dibujos fueron unos zorros, unos lobos, un tal. Y claro, era muy gracioso porque ahora, con la perspectiva del tiempo, dices, qué horror, madre mía. Les gustaba fenomenal. Y encima, vuelvo a lo mismo, se lo hacías si les venía fenomenal y gratis y todo, pues mejor. Pero claro, dices, es verdad, ¿no? Si estaban humanizados, es verdad, es que solo le faltaba hablar al zorro. Y decías, claro. Y entonces, hasta que vences ese punto, te deshumanizas. Y claro, luego sí que es verdad que la creatividad en este sector es muy diferente a la del cuento infantil, el relato infantil, etcétera, porque hay veces que no tienes el único punto de imaginación que te dejan desarrollar es en la técnica, en cómo ambientas al animal, y luego sí que es verdad que ya desarrollas recursos para pasártelo muy bien, o sea, con fondos, con ambientarlo como a ti te da la gana y reconvirtiendo. Pero claro, al principio hay veces que es muy duro, o sea, porque dibujas 60 o 70 especies y tienen que ser esas, además no te puedes salir, porque son para que la gente reconozca esas especies luego que va a ver dónde va a ir ese panel, dónde va a estar esa guía, etcétera. Entonces, bueno. Me gustaría dejarla ahí en el aire, que si queréis luego la comentamos, pero bueno, dejarla ya caer. Y es, si creéis que existe, por los encargos que recibís y por lo que conocéis de la literatura infantil y juvenil, si existe hueco para este tipo de representación más realista dentro del álbum ilustrado infantil actual. Si ahora mismo hay, pero vamos, lo dejo ahí, ahora hablamos de ese tema, pero que Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a Lina y a Cintia por la presentación. Y es un placer estar aquí hoy en esta mesa redonda con dos grandes. Yo comentar un poco de dónde me viene sobre todo el interés por la naturaleza y el dibujo, pues nada, como os imaginaréis, desde muy pequeña. En mi casa siempre vivimos, tanto mi hermano como yo, de mano de mis padres, muy metidos en el mundo de la literatura infantil, porque mi madre es maestra de infantil. Entonces traía multitud de libros a casa, todo lo que pillaba y ella podía llevar luego también a la escuela, es una aficionada al álbum infantil, a narrativa, y mi casa estaba llena de libros. Y luego por parte de mi padre, él era el gran aficionado a la naturaleza, nos sacaban muchísimo al campo y bueno, yo crecí en los 80, entonces él tenía muchas guías ilustradas pues de Blume, estas famosas de Grijalbo, había muchísimas en la revista Natura, la Quercus, bueno, cuadernos de campo de Félix, Félix Rodríguez, bueno, crecimos con todo ello, ¿no? Entonces, creo que de la unión de esos dos mundos, por un lado el de mi madre, la literatura infantil, y por otro el de mi padre, la naturaleza, pues surgió sobre todo este interés por la representación de, bueno, estas son algunas imágenes de Instagram de cosas que tengo por ahí relacionadas. Suelo subir muchos dibujos de animales o naturaleza, también fotografía de vez en cuando.
un poco como afición. Y esas salidas al campo, ese interés por la lectura, la literatura infantil, el leer con mis padres de pequeños, antes de dormir, el vernos rodeados pues, de campo allí en Extremadura, porque soy de Cáceres. Bueno, crecer con todo eso fue lo que me llevó un poco luego a estudiar Bellas Artes en Salamanca 5 años, y allí reconecté a través de la asignatura de ilustración que nos daba clase Miguel Ángel Pacheco, un gran ilustrador, años 70, 80, con muchísimos libros publicados y un gran profesional. Nos enseñó mucho de ilustración en aquel año. Teníamos que entregar trabajos relacionados desde con logotipos, carteles, también libro ilustrado, y fue un año muy intenso en el que reconecté con todo este tema de la literatura infantil. Y bueno, pensé, voy a intentarlo porque me encanta el dibujo, siempre he dibujado mucho desde pequeña, nos soltaban con lápices, colores y a pasar el rato así. Y entonces, me fui a vivir a Madrid, donde estuve 9 años. Allí comencé a moverme por editoriales, sobre todo las más grandes al principio, Anaya, SM. Por aquel entonces todavía se solía ir a las editoriales, incluso a enseñar trabajos y originales. Hoy en día esto ya con redes sociales, emails y demás ya no suele hacerse. Pero bueno, con los trabajos de la facultad me fui, comenzaron los primeros encargos, sobre todo en el libro escolar, en muchas ocasiones al principio. Luego de narrativa, y finalmente suelo trabajar mucho en el ámbito editorial, ahora más en álbum ilustrado, libro informativo, estos últimos que estoy haciendo con Calandraca. Y traje algunos ejemplos por aquí. Estos, por ejemplo, que comentabas tú, Cintia, sobre trabajo realista, no es álbum infantil propiamente ilustrado, pero sí que es ilustración más realista y sería más de tipo libro informativo, quizá para los más pequeños. Pero estoy trabajando mano a mano con biólogos también, son muy puntillosos, como decías tú, José Manuel. No, esto hay que corregir, tiene que ser todo muy detallado y muy veraz. Pero a la vez, también hay un juego infantil para los pequeños para que averigüen los cachorros a qué familia pertenecen. Luego sí que tengo otro tipo de trabajo ya que serían menos realistas. Por ejemplo, en álbum, salió el año pasado con Tule, El lenguaje secreto de las piedras, con un texto de Victoria Pérez Escrivá. Y suelo trabajar un poco, sí que me interesa la relación con animales de cercanía, digamos, que nos comentabais un poco hablar del tema. Ahora mismo vivo hace 2 años en Asturias, en una aldea casi con frontera con León, en el puerto de San Isidro, y salimos muchísimo allí al monte. Continuamente podemos estar viendo, oso todavía no hemos visto porque es muy complicado, claro, pero ciervos muy cerca nuestro, alguna pequeña comadreja, huellas de tejón. O sea, te sientes realmente muy en contacto con los animales que están alrededor, desde vacas, ovejas, todo lo que está por el pueblo, gatos que pueblan toda la aldea, todos los perros. Y luego otros seres de los que solemos hablar menos, como insectos. En casa pueden aparecer unas arañas de un tamaño descomunal, moscas que continuamente pueblan la casa también en verano, otros seres, garrapatas que puedes ver agazapadas esperando saltar sobre ti en un helecho. Entonces, realmente es muy interesante y sí que me gusta mucho tratar de reflejar eso cuando puedo en los libros, por ese amor por la naturaleza, porque tengo también la biología un poquito como espina clavada de que también me hubiera dedicado a encantarme a ello como José Manuel. Entonces, creo que de ahí todos estos intereses es lo que intento reflejar un poco en el trabajo. Luego, en técnicas variadas, me suele gustar mucho cuando hay libertad de técnicas trabajar con el grafito, por ejemplo, solamente en blanco y negro, como en algunos libros que tengo publicados. Pero en otras ocasiones últimamente trabajo mucho, traje algún ejemplo que no se va a ver aquí apenas, pero al menos así podemos intentar enseñar de lejos esta página que os acabo de enseñar. Este último está trabajado, por ejemplo, solamente en grafito porque me gusta muchísimo trabajar a lápiz, y últimamente aplico ya color digital. Ahora estoy un poco experimentando con eso, pero lo bueno es que tenemos multitud de elección a la hora de trabajar, es libre, luego puedes elegir cualquier otra técnica, pasarte al watch, experimentar. Entonces, no sé, creo que también hay una libertad muy, muy buena en este trabajo. Cuando te dedicas eso a álbum, a imaginar tus propios proyectos también, y pues un poquito eso en resumen, que no me quiero alargar mucho más. Me han pasado otros. ¿Se oye bien este también?
Yo quería, bueno, aparte de la pregunta que hemos lanzado antes, que yo creo que un poco sí que nos has contestado un poco con tu trabajo, porque a mí me ha encantado encontraros aquí a los tres juntos, porque realmente representáis tres maneras de enfocar el trabajo sobre los animales muy diferentes. Y creo que pues todas tienen cabida en el espacio en papel ahora, porque mi siguiente pregunta es... Claro, cuando hablamos de la tradición oral, de los cuentos que contaban los padres a los abuelos a los padres, los padres a los hijos, etcétera, ahí todavía los animales son animales realistas, aunque el lobo de Caperucita la intente convencer de que vaya por el camino, pero bueno, luego al final se la come. Entonces, digamos que ¿en qué momento los animales de la tradición oral, al pasar al papel, en qué momento perdieron un poco, tuvo ese proceso un poco de, podemos llamarlo de humanización, de endulcoramiento, o sea, en qué momento los animales dejaron de ser animales para convertirse en, bueno, pues a lo mejor, como decía Teresa esta mañana, máscaras de humanos, ¿no? Para esconder cosas que los humanos, no sé, a lo mejor me estoy metiendo mucho en la respuesta. No sé si... A ver, bueno... No sé qué decirte, honestamente, porque vamos a ver, por una primero lo que has dicho antes del tipo de... Voy a contar un detallín de lo que comentas, vamos, lo que dices del dibujo realista, Sí. que pueda atraer o que pueda ser más atractivo para... Hay un ejemplo clarísimo que a mí me ha maravillado siempre, que todos hemos visto a David el Nomo, ¿no? No sé si alguno habéis visto los libros de donde procede la serie de televisión. Los libros creo que se han reeditado alguna vez y son absolutamente una locura, tanto técnica como de un tío que conoce las especies de campo, pero auténtico. Y luego vamos, me parece que es Rien Podbliet, que era belga o era holandés, no recuerdo muy bien, y tiene unos libros de naturaleza bestiales. Y tiene cosas divulgativas, y David el Nomo, los libros son para todos los públicos, desde luego, para todos. Y luego acabó siendo dibujos animados, que se puede, ¿no? Claro. Está claro que hay cosas en que se puede perfectamente. Esta mañana Teresa nos ha puesto un ejemplo que a mí también me gusta mucho, que es el animalario de Castain. Claro, por ejemplo, es decir, en realidad igual no es tanto los ilustradores con su trabajo, sino lo que comentaba Daniel de los editores que puedan a lo mejor acoger, no lo sé. Bueno, yo tengo muchas preguntas y muy pocas respuestas. Hago más. Vale, otra pregunta, es decir, nosotros ahora mismo vivimos, los niños nuestros viven también en un mundo un poco edulcorado. ¿Creéis que Walt Disney y proyectos similares han hecho mucho daño a qué representación creen, sobre todo los padres que son los que compran los libros, qué representación creen que tienen que tener los libros que luego ven sus hijos? Muchas preguntas veo que no. A ver, no te voy a contestar tu pregunta porque mi cerebro no... Sigue sin haber respuesta. No reacciona con rapidez ahora. Pero el tema de Disney, no sé. O sea, Disney se unió a Pixar. Que entonces, a mí algo que me gusta mucho, aparte que los admiro, ¿no? Sacando todo... que por ejemplo, personajes que son muy tiernitos, de golpe se convierten en los más malvados. Y eso me parece genial, ¿no? Que de golpe el oso de peluche sea el que organiza todo y es terriblemente por su dolor. Y todo, o sea, como eso me gusta mucho a veces, de salir de los estereotipos de que el malo tiene que ser grandote. Siempre lo hago cuando doy clases, muchas veces les digo a los alumnos, les digo que dibujen un ogro, ¿no? O una princesa, pero que dibujen un ogro. Entonces todos te hacen el ogro verde, sin dientes, y hablo antes de Shrek, ¿no? Digamos. Y entonces les pregunto por qué dibujan ese ogro, si digo, ¿han visto un ogro, no? O sea, ¿por qué? Eso es un poco, lo hablamos con Teresa el otro día, ¿por qué los niños pueden identificar ese oso, ese perro? ¿Por qué todos, te vas a la selva, al Polo Norte, y decís a los niños que dibujen una casa y te hacen todos la casita de triangulito? ¿De dónde salen todas esas cosas, no? Entonces me parece interesante de ponerlos a veces a los buenitos en el rol de malos y viceversa, cambiar. Entonces yo no soy... Es que a mí me gustaba mucho siempre Walt Disney.
Otra cosa son los libros que después salen en esas ofertas de supermercado. Eso es otra cosa, pero la Disney auténtica eran unos terribles dibujantes con lindas historias y no estoy defendiendo a Disney, a mí me gusta particularmente. Bueno, ejemplo también de imagen para que tuviésemos Sí. Sí, yo creo que no. A ver, que tampoco es cuestión de llegar ahí con la horca y quemar a Disney, porque, a ver, eso que tiene Disney tiene también cosas muy buenas, profesionales buenísimos que desde los inicios trabajaban ahí y sí que es cierto que hay un punto de edulcorar, pues eso, del mundo princesa, Disney y demás, pero yo creo que no está mal que los niños o que la infancia también acceda a eso. Yo en los 90 vi muchísimas películas de Disney, pero creo que está muy bien diversificar y que ellos vean más cosas, que Disney no es el único mundo o que Pocoyo no es lo único que hay, ¿no? Sino que hay mucha más oferta, que ellos vayan a librerías, que elijan también, que vean tipos de gráficas distintas, ¿no? Que se enriquezcan con más cosas. Quizá eso, quedarse solamente en algo Disney es muy, muy limitado. Y yo también creo que sí que ha ganado con Pixar ahora, desde estos últimos años, como que se ven cosas de repente que no son el Disney de los 90 ya también, creo. Pero bueno, no sé, yo creo que tienen que ver muchas más cosas aparte de Disney. Sí, no, yo de acuerdo. Es decir, la primera fase de Disney, yo soy un enamorado de la animación. Yo me dediqué 2 años a los dibujos animados, debo decir, a otro nivel, claro. Y claro, me vuelven loco. Si no es por las historias, o sea, cuando no me gusta demasiado por el dibujo es por la historia o tal, vamos, normalmente me gusta siempre algo. Y sí que es verdad, claro, que el primer Disney es tremendamente edulcorado y, bueno, a lo mejor es lo que se necesitaba en ese momento y que probablemente también pues ha influido, pues en algunos casos negativamente o no negativamente, o más... Sí, bueno, ese punto de humanización extrema de los animales y de querer achucharlo todo cuando la verdad es que la naturaleza luego es tremendamente hermosa, pero tremendamente cruel. Entonces, es muy complicado edulcorar. Yo, por ejemplo, me acuerdo, y a ti te habrá pasado con lo de los animales irrecuperables o los animales de un centro, vas a soltar un animal y la gente quiere achucharlo. ¿Por qué? ¿De dónde? O sea, ellos no lo necesitan, al contrario, los estás estresando. Entonces, yo creo que Disney, ese tipo de cosas en su inicio... pues eso, favoreció que todo fuera más, eso, los animales eran medio personas y no está claro. Y lo que dices, y la línea de animación que ha seguido, pues es la lógica de la evolución de la sociedad y lo que dices, ahora ya necesitan más malvados y ya es todo como mucho más real, ¿no? Sí. Pero vamos. Sí, porque también esta mañana ha salido por ahí el tema sobre las guías para niños o las guías para adultos. ¿Vosotros diferenciáis vuestra manera de trabajar o os adaptáis si os dicen que un proyecto es para niños o para adultos o mantenéis la misma línea gráfica? Preguntas más difíciles. ¿Se escucha? Claro, hay una diferencia entre el libro para niños o el libro para adultos. Otra cosa puede ser que te digan de pequeños primeros lectores o... Algo que tenga una temática propiamente, una guía de animales, por ejemplo, puede ser igual, ¿no? Yo creo que puede servir perfectamente. O sea, estos animales que estamos viendo pueden servir para un niño de 3 años, 2 años o un adulto. O sea, sí, o sea, eso ya está, sirve para todo. O sea, no tiene contraindicación. Me parece perfecto. Sí. Está muy bueno. Bueno, y es lo que comentamos también muchas veces, que un buen libro va a ser para todas las edades, ¿no? Que, no sé, desde primeros lectores en muchas ocasiones hasta los 100 años, es decir, no sé. Yo creo que no es tanto, quizá si viene más dado por parte de la editorial para muy primeros lectores o libros de cartoné, bueno, y te pueden dar quizá ahí alguna indicación de, no, bueno, quizá tenemos que simplificar más la línea o hacer, pero yo creo que viene más por la editorial, no por uno mismo. Sí. Y en ese sentido, ¿alguna vez habéis tenido algún proyecto en el que el escritor o el editor os haya puesto muy difícil, condicionándoos mucho el tipo de representación del animal o no? ¿O hay libertad? Sí. No, yo en mi caso he tenido libertad. Sí que es verdad que cuando había un público infantil, sí que hay cosas bastante técnicas hechas para niños. O sea, hay ilustraciones similares a las que encuentras en cualquier guía de fauna o de aves, pero
a lo mejor simplificadas en el tipo de diseño de página, de maquetación, muy atractivas, no el enumerar especies y datos. Y sí que existen, o sea, existen cosas muy curiosas. Sí que a mí, por ejemplo, dependiendo si el destino final había niños por el camino, pues había una parte como muy, muy seria con las especies que esas no te podía salir, y luego había una parte que me decían, oye, necesitamos estos 6 bichos, que los hagas, estas 6 especies, que las hagas con un poquito de humanización, pero ciñéndome a las características. O sea, si era un pito real, tenía que ser un pito real, pero de cabo a rabo, pero muy simpático. Entonces, sí. Bueno, hay una cosa que está preparada y que me gustaría que terminásemos la charla con ella, que a lo mejor podemos aprovechar mientras lo hacéis para que si alguien tiene entre el público alguna pregunta, bueno, pues intentar responderla. Y es que os proponemos que realicéis, que dibujéis vuestro animal preferido. Os hemos preparado unos colores que además son los colores, bueno, que generalmente asociamos a la naturaleza: el cielo azul, el verde a hierba, el marrón, tierra. Y luego, bueno, este dibujo será sorpresa, Estos 3 dibujos será sorpresa. Así que... ¿Cuál? Ah, aquí, agente de ilustradores, ahora contratada. Entonces, hay tres hojitas. Si queréis alguna pregunta mientras nos dibujan a su animal preferido, hay 3. Si queréis ponerte aquí, Esther, así, o acercar la silla. Vamos a hacer un cambio. Preguntas, comentarios. Sí, me ha gustado mucho tus dibujos, no me ha gustado nada. ¿Qué animal más feo has dibujado? Bueno, es una pregunta un poco tonta, pero ¿cuándo dais un dibujo por terminado? Porque podéis pensar que... No es nada tonta. La pregunta es ¿cuándo dais un dibujo por terminado? No es nada tonta. ¿Quiere contestar alguien? Sí, es buena pregunta, porque a veces nunca, es verdad, porque ahora ves ilustraciones de hace 2 años y dices, joder, qué horror, es que esto le falta. O sea, es así. Yo trabajo mucho con acuarela, entonces lo bueno de la acuarela es que luego ya no permite muchas rectificaciones, entonces en determinados tipos acabas y acabas, o sea, tienes que acabar. Ya llega un momento en que te lo cargas si sigues. Entonces, en muchos casos es cuando la técnica te dice, hasta aquí hemos llegado. Ya todo lo que vas a hacer a partir de aquí es enguarrar. Así que hasta ¿la has liado? La has liado. Y se acabó. Sí, saber parar es un arte y es muy complicado a veces. Yo normalmente es cuando llega un familiar o mi pareja, un amigo, ya no hagas más. O sea, ya solo va a ir a peor. Entonces, sí, es bueno tener a veces a alguien que te diga, déjalo marchar ya. Bueno, a veces también cuando el editor te dice, ya no te cambias. O sea, ya tenías... Esto tenía que estar para ayer. Y entonces ya ahí dices, pues mira, aquí está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahora que has dicho los editores, y antes también Daniel dijo lo de si le gusta más la historia del oso bueno que del oso, ¿cómo funciona aquí? O sea, ¿es encargo para los ilustradores directo? Oye, quiero que tú ilustres esto. ¿Es tú que vas con tu propuesta? O sea, ¿cómo hay tipos, técnicas, dibujos que venden más que menos? No sé. Pues hay varias modalidades, por lo menos en el ámbito de literatura infantil y juvenil. Muchas veces en cargo de la editorial ya tenemos un texto, te hemos buscado a ti porque creemos que encajas en el proyecto. En otras ocasiones te puede contactar el escritor. Yo he trabajado también mano a mano, que luego enriquece mucho realmente. Si tienes una buena relación, se forma como un tándem de trabajo en el que el escritor te aporta su visión, la tuya propia, y entonces se genera ahí, bueno, pues esa cosa hecha entre 2 personas que es a mí me parece muy bonito trabajar así, cuando fluye y hay buena comunicación. Y luego, por otro lado, puedes generar tú solo tus propios proyectos, incluso si tienes textos o ideas, y llevarlo a editoriales o a ferias como Bolonia, Frankfurt, a otros lugares, y tratar de vender ahí tus proyectos. O sea que, bueno, hay varias maneras de trabajar.
Sí, sí, yo en mi caso pocas veces trato con un editor directamente. A mí me vienen con un proyecto o hay dinero para, pues puede ser un live. Me acordaba antes porque hablábamos del desmán, me parece que ha sido o tal. Y te viene que hay dinero para un proyecto concreto, tanto en campo como para hacer una labor de divulgativa con folletos. Y yo soy el último paso, bueno, me encargan tantos dibujos, más o menos me explican que sí que es verdad que cada vez me dejan más opciones de que se fían de mí. Me dan un ejemplar en campo, a pie de riachuelo, o luego detalles de hábitats, tal, y bueno, y fluye, ¿no? Pero sí, pero con editor nada, o sea, llega. Además, normalmente en mi caso soy el último mono de todos, o sea, cuando ya llega a mí el trabajo, ya están los textos hechos, prácticamente el tamaño está decidido, tal, y ya tú lo que tienes que hacer es entregarlo ayer, y se acabó, y ya está, entonces todo es correr. Entonces. ¿Alguna pregunta por allí? Está allá, sí. ¿Cómo conseguís aquí hacer amable, porque estamos hablando de humanizar a los animales, hacer amable a un animal que a vosotros no resulta nada amable? Esther dijo antes, estoy en la naturaleza y veo una garrapata, y resulta que al mes siguiente tienes que hacer un cuento, y claro, a nosotros nos van a parecer amables garrapatitas, pero bueno, era eso. Gusti, creo que esa es para ti. No sé. ¿Cómo conseguimos hacer amable una garrapata, por ejemplo? Sí. Un animal que a ti no te resulte amable. Que a mí no me guste. Claro. La verdad que nunca lo pensé así, que cómo hacer, o sea, la hago, ¿no? Lo dibujo. Todos los animales en el fondo son buenos. O sea, nosotros somos los únicos que cambiamos nuestras maneras de hacer, ¿no? Pero el animal va a ser siempre lo que es. O sea, el jaguar va a ser siempre el jaguar. Si se pierde en una ciudad, va a reaccionar como un jaguar perdido en la ciudad, no como... Nosotros podemos cambiar. Hoy voy a reaccionar como un jaguar o como una mosca. Usamos como... Así que respetando eso, otra cosa es que me moleste. A veces te molestan los mosquitos, pero de golpe ves la pobre vida del mosquito también y es interesante, ¿no? No sé, yo soy de usar bastante el sentido del humor. Y entonces con eso tengo cuentos así, o sea, los mosquitos este verano estuvieron salados, ¿no? Y de golpe, bueno, entonces te inventás ahí un mosquito que bueno, una historia, ¿no? De un bebé mosquito, y ahí lo haces todo tiernito, lo querés espachurrar todo el tiempo, y sin embargo lo dibujás ahí que te lo comés. Me gusta hacer amigos, o sea, hacer un sapo con una mosca. Y entonces ahí todo el conflicto que se genera, ¿no? Que va ahí con los otros sapos y no toquen a su mosca, ¿no? Que es su amiga, porque le salvó la vida. Esas cosas, juegos me gusta jugar. Sí, y deja de ser desagradable. Son preciosos luego las garrapatas dibujaditas así. ¿Algún autor ha tenido que cambiar la historia del cuento porque el ilustrador ha dicho, mete esto? Sí, bueno, a mí me ha pasado trabajando de manera conjunta, lo que os comentaba antes, mano a mano sí que es muy sencillo. De otra manera, si es un texto que viene dado por editorial, igual si no te han puesto en contacto con el escritor, ya tienen que buscarle, consultarle, demás. Ahí no me ha pasado tanto, pero haciendo crecer un proyecto entre dos personas sí que ha habido luego cambios también en el texto y bueno, y sin ningún problema, o sea que muy bien, porque ambas partes estábamos abiertas a cambiar cosas sin problema. Y bueno, y con respecto a lo de humanizar pues ciertos animales más complicados, yo sobre todo lo sentí al trabajar, creo que Diana, me ha parecido verlo fuera, el libro de Las aventuras de la abeja maya, que es el texto original de la que luego conocimos todos como serie de animación de Maya, de la abeja maya.
Era el texto original de 1912 de Valdemar Bonsels y entonces él no había humanizado para nada a los insectos. Bueno, tienen toda su anatomía de insecto, sí que el carácter es lo que está humanizado, por supuesto, pero la anatomía no. Entonces realmente sentarme a plantear, está publicado con Nórdica, que bueno, luego ellos son geniales y están abiertos a lo que tú le presentes como ilustración, pero fue muy complicado sentarse en la mesa y decir, ¿cómo ilustro de repente las arañas estas de patas largas, los opiliones, o eso, una mosca que está haciendo aquí, que tiene como un gag gracioso en la historia? Y es muy complicado trabajar con insectos realmente y que luego se puedan acercar un poco al lector, ¿no? O sentir que mínimamente empatizas con ellos de alguna forma y con lo que les sucede en la historia. Y a partir de bueno, ponerme muchísimas fotos o salir al campo, ver insectos también, abejas in situ, que allí hay muchas por la zona y hay mucha apicultura. Bueno, pues trabajas un poco con eso, con fotografía luego en casa y ya a partir de bocetos, pues encuentras, ¿no? Un poco a través de la mirada, de aunque vayan a tener 8 patas, ¿no? Bueno, pues voy a hacer un poquito ahí de trampantojo para que parezca un poco que está sujetando a lo mejor una ramita o que hace algún gesto un poco humano, ¿no? Para que tú puedas llegar a sentir algo por ese insecto, pero fue complicadísimo. Yo cuando me senté estuve unos meses pensando cómo iba a hacer eso, la verdad. Pero bueno, luego fue un reto interesante también. No sé si querías comentar lo de la termoarcilla. Sí, lo que comentabais de humanizar los personajes, los animales. Joder, me ha tocado hacer varias cosas, humanizar objetos, y yo todavía tengo un recuerdo que no tiene que ver mucho, pero una de las primeras cosas que me tocó humanizar fue un ladrillo de termoarcilla. Y lo tuve puesto encima de la mesa de dibujo. Me lo miré fijamente unas cuantas veces a ver dónde le colocaba yo ojos, boca, los brazos, y quedó por ahí andaba. Creo que tengo el boceto por ahí. Pero bueno, fue muy entretenido y al final es darle esa humanidad. Muchas veces con los ojos son, claro, es media vida, ¿no? A la hora de eso, es el detalle casi principal, ¿no? Ahí, según vuestra experiencia, ¿hay materiales más afines a grupos animales? Es decir, pues si te pones a dibujar aves, pues parece que le gusta más, yo qué sé, acuarelas, y vas a insectos, técnicas de gráficas. Y materiales, no solo técnicas, sino también Sí. materiales. O yo que insectos, tinta china. Yo qué sé. ¿Ahí hay querencias ahí que habéis notado? La mayor parte de los insectos que dibujo han sido para tipo de publicaciones que no era necesario que fueran en color, y la verdad es que la tinta china es agradecidísima, sin duda, sí. Le da un carácter estupendo. Y luego, como casi todo el mundo con el tema de fauna, la técnica más utilizada es la acuarela. Es la que más luminosidad da, más frescura da, dentro de que hay cosas bestiales, y yo creo que el ilustrador para mí más impresionante que hay de naturaleza, que es un neozelandés, Harris Chin, muy recomendable. Hace cosas en acuarela, bueno, con lo que quiera, lo hace con lo que tal, pero hace los óleos son, vamos, espectaculares. Escenas cotidianas de unos gorriones en una rodera de un camino y trabaja con óleo, pero claro, ya es más pictórico, pero claro, para publicaciones divulgativas, acuarela, además que te lo dice todo el mundo, te dice que quiere acuarela. El momento que sea color. Si no hay ninguna pregunta más, yo creo que vamos a terminar aquí, bueno, dándoles las gracias a los tres por vuestra generosidad y por estos dibujos estupendos y preciosos que estoy viendo, que os dejamos unos minutos. Que vosotras no podéis ver todavía. Pero ya os lo cuento yo, que están preciosos, ya veréis. Y nada, seguimos hablando de animales esta tarde con los talleres. Gracias.